Muy bien, comenzamos. Listo, profesor. Hola, un gusto. Mi nombre es Luis, soy profesor de la Academia Ciberescuela de Ajedrez de México y en esta primera sesión, en esta primera clase de este curso de jugadas inesperadas, vamos a estar hablando sobre las maniobras de retroceso y las maniobras de reciclaje en el ajedrez. Usualmente en el ajedrez sabemos que debemos intentar luchar por la actividad, jugar dentro del campo del rival. Si vamos con pieza blanca, tratar de enfocar nuestros esfuerzos en jugar dentro del territorio del enemigo, dígase de la quinta fila en adelante, ¿no? Pero en ocasiones, por ejemplo, como en esta posición que es bastante famosa, es el rival el que tiene piezas cerca de nuestro territorio. Y también es importante comprender cómo jugar ante estas situaciones porque, digamos, sería pecar un poco de autosuficiencia, ¿no? Por así decir, que en todas las posiciones nosotros somos piezas dentro del campo del rival, ¿no? Entonces, aquí en esta posición que es bastante interesante, es una posición que es una partida de Carpo, que ha sido tomada varias veces entre los mejores a la hora de recoger la hora de este genial jugador, con Neras Waipaki. Las Neras tienen dos caballos dentro del campo del rival de las blancas, tienen dos piezas en la cuarta fila. ¿Y cómo jugar ante estas situaciones? Si uno comprende cómo jugar, comprende los conceptos, no solamente vamos a jugar en el ajedrez, sino también va a entender un poco mejor cómo juegan los mejores jugadores del mundo. Ante situaciones como estas, normalmente debemos intentar expulsar a estas piezas, ¿no? A las piezas que están dentro del campo, dentro de nuestro campo. Pero ¿cómo hacerlo? Usualmente se puede hacer a través de amenazas, que casi siempre se puede hacer con un peón, o proponiendo un intercambio de piezas. Como ustedes pueden ver, solamente son dos ideas, pero se hace muy complejo cuando no se puede materializar, cuando no se puede emplear de una manera directa en las posiciones. Cuando toca maniobrar, pues esto se hace un poco más complejo, ¿no? Como en este caso. Aquí el turno de las piezas negras y las negras, Spaki realiza la jugada torre F de 8, porque evidentemente las blancas querían ganar material con la jugada Fris C5. Y ahora están proponiendo un intercambio en la columna D. Aquí, aunque no es el objetivo del tema de esta primera clase del curso, muchos jugadores cuando comenzamos a jugar ajedrez tenemos el defecto, ¿no? Por así decirlo, de que cada vez que vemos la proposición de intercambio, capturamos. Si aquí las blancas hubieran capturado, estarían cediendo la atención y las negras serían las que dominarían la columna D. Esto no es correcto, ¿no? La torre que estaba bloqueada por el peón de A5 se ubicaría en una columna D abierta. Entonces esto no nos conviene. Ahora, aquí no podemos, digamos, perder el objetivo, ¿no? de la posición. Las negras tienen piezas cerca de nuestro territorio. Tenemos que ver cómo hacerlo. Parece un poco complejo porque las blancas no pueden ni amenazar el caballo ni el alfil, ¿no? Si este peón amenaza el alfil, sencillamente el alfil puede capturar. Y tampoco podemos intercambiar a las piezas menores, ¿no? Entonces hay que maniobrar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí Carpo era un maestro de la profilaxis y de las jugadas de retroceso. Algunos libros le llaman a esto las jugadas carpovianas, ¿no? Maniobras carpovianas en honor a este jugador. Ustedes se percatan aquí las blancas pudieran tener mayoría en el flanco de rey, mayoría de piezas, supremacía de piezas. Debemos intentar jugar en el sector del tablero donde tenemos ventaja, donde podemos crearla. En el flanco de rey las negras solamente tienen la dama y el alfil aquí intentando defender, ¿no? Salvaguardar al monarca negro. Pero quizás las blancas si pudieran llevar más piezas a este sector del tablero, esto sería genial. Adicionalmente, este caballo que está en B4 está defendido por un peón de A5, pero este peón de C6 es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque no está defendido por ningún peón. Está defendido de forma natural por este caballo, pero si este caballo se viera obligado a ser expulsado, pues este peón de B7 pudiera ser un problema en la posición. Atendiendo a esto, traten aquí si quieren de pausar el video y bueno, tratar de encontrar pues la jugada más acertada en este momento. Vale, muy bien. Aquí es muy importante tratar de ver, preguntar en una posición cuál es la pieza más, nuestra pieza menos activa en una posición, así mismo como cuáles son las mejores piezas del rival, las peores piezas del oponente. En este caso, la pieza blanca, este caballo del C3, es una pieza que no está colaborando mucho. Sí, se encuentra en una casilla natural cerca del centro,
pero no puede dominar esta casilla de invasión, porque este peón S6 no se lo permite. Tampoco puede ir hacia adelante. Entonces este caballito aquí en C3, aunque está en una casilla natural, no tiene restringidas las opciones hacia adelante, ¿no? No puede jugar. Y Carpo sigue en mente, tiene la idea de tratar de aplicar este principio, ¿no? El principio de neutralización, intentar expulsar a la pieza de rival. Y también quisiera jugar en el sector de tablero donde tiene ventaja, donde puede crearla, que sería en el flanco de rey. Parece todo muy complejo, pero si uno aplica la relación de estructura-piezas, intentar ubicar nuestras piezas donde quisiéramos, esto sería ideal, ¿no? También hay que ser realista, porque bueno, este caballo que está en C3, en H6 no puede ir, es decir, no se puede hacer magia tampoco. Hay que ser realista, ¿no? Este caballo quisiéramos ubicarlo en F3, porque en F3 estaría amenazando el alfil de H4, o intentar eliminarlo, y al mismo tiempo estaría ubicado en el flanco de rey. Queremos jugar en este flanco, ¿no? Para quizás presionar sobre el punto F7. Una técnica es tratar de visualizar esa casilla y hacer retroceder la pieza hasta su situación actual. En este caso se encuentra C3. ¿Cómo hacerlo? Caballo C3, caballo F3, caballo D2, caballo C3. Atendiendo a esto, aquí la jugada correcta es caballo B1, una jugada que es admiración, una jugada que es en retroceso, una jugada que es un poco compleja de ver porque usualmente debemos jugar hacia adelante, pero sin embargo, la jugada de caballo B1 tiene esta idea, pero adicionalmente tiene la sencilla idea de hacer C3 en este momento para ya expulsar el caballo de B4, una pieza que está dentro del campo de las blancas, y además el peón de C2 está mejor defendido, porque quizás si las negras pudieran hacer torre por E2, el caballo C3 bloqueaba la defensa de la dama sobre este punto, ¿no? Entonces aquí caballo B1 es una jugada que es muy flexible, ¿no? Tiene varias ideas. Spassky hace dama B7, porque si este caballo es expulsado, pues el peón de C6 va a caer, ¿no? En la posición. Ahora aquí Carpo con total naturalidad, no, como era fiel en su juego, no se desespera. C3 se pudo haber hecho, pero sin embargo aquí elige el movimiento rey H2. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Quitarle la casilla G3 al alfil, entendiendo que si el alfil retrocede a E7, va a estar entorpeciendo la presión sobre el punto F7, la defensa sobre el punto F7, perdón, y esto haría colapsar a las piezas negras, ¿no? Entonces aquí rey G7, y ahora sí comenzamos ya a expulsar a las piezas del rival. C3, el caballo tiene que ir a una esquina, tristemente los caballos son torpes en las piezas en el borde del tablero porque controlan muy pocas piezas. Y ahora, ¿cómo seguir con la idea? Ya expulsamos a este caballo, ahora nos toca tratar de expulsar este alfil. Bueno, evidentemente caballo B1 ya cumplió su función, la primera función de expulsar el caballo, pero en el ajedrez queremos jugar hacia adelante, ¿no? Queremos intentar jugar de la forma más activa posible. A este caballo hay que darle un sentido, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ya habíamos comentado que capturar en D8 se debe atención, por lo general no es correcto. Podemos hacer torre 2, manteniendo la torre, conservando piezas para un posible ataque y habilitando la ruta caballo D2, caballo F3 para el caballo, ¿no? Y de esta manera el alfil H4 quedaría también amenazado y con ello tendría que ser expulsado del territorio blanco, ¿no? Torre 2, torre F8, las negras se percatan que las blancas pueden comenzar a presionar, caballo D2 y alfil D8. No encuentran un plan activo en este momento, caballo F3. Y aquí una jugada que bueno, realmente es muy mala. Esta posición según el módulo ya es bastante favorable a las blancas, ¿no? Una ventaja que es propia de computadora, ¿no? Humanamente es casi imposible pensar de esta manera, ¿no? Está dando un +6 en una posición donde hay equilibrio material, es decir, no hay ventaja material. Sin embargo, la actividad hace que, bueno, se evalúe de esta manera, ¿no? Aquí la jugada que hacen las negras empeora más la situación, que es F6. Este movimiento de peón deteriora mucho más las casillas claras. La diagonal A2G8 ahora queda más vulnerable y las casillas claras quedan débiles. Además, aquí las negras adicionalmente no tienen el alfil de este color y esto hace que no puedan defender las mismas, ¿no? De una buena manera. Otro defecto que tiene este movimiento de peón es que la séptima fila puede quedar débil. Y como podemos ver, la dama está alineada junto al rey en esa columna, ¿no? Perdón, en esa fila. Entonces, aquí F6 es una jugada que tiene varios defectos, ¿no? Torre de 2, la torre que está obstruida por el alfil la ubicamos en D2 y de paso se está aquí ya mirando el punto D7, ¿no? De mala manera para las negras. Alfil E7
y cómo seguir ahora en este momento. Bueno, en esta posición, siempre que ustedes puedan jugar dentro del campo rival, esto va a ser correcto. Lo bueno de pensar de esta manera es que usualmente no vamos a tener muchos chances, muchas opciones de jugar muchas jugadas dentro del campo rival. Limita mucho y esto ayuda mucho a limitar las opciones, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, la única jugada lógica aplicando esta manera de pensar sería dama 6, que fue la que hizo Carpo. La dama ya se ubica dentro del campo del oponente, muy cerca de este rey. Cuando tengamos ya piezas dominadas cerca del campo del rival, las mismas van a controlar casillas dentro de este territorio y a veces sin querer, por así decirlo, van a atacar la posición. Fíjense que la dama tiene 6, quizás está reforzando en un futuro un posible caballo por E5, también está mirando el punto C6 y sobre todo quiere acceder, quieren converger conjunto con la dama y la torre hacia el punto D7. Aquí las blancas no se esperaron, solamente uno puede comenzar a atacar cuando tiene más actividad, ¿no? Usualmente sucede así. En las primeras jugadas, Carpo, con total paciencia, lo que hizo fue intentar desalojar a las piezas más avanzadas del rival, el caballo y el alfil. Y solamente cuando tuvo más actividad fue que va a comenzar a presionar dentro del campo del rival. Entonces aquí dama de 6, las negras evidentemente tienen que tomar precaución con la amenaza torre de 7, hacen torre de 8. Esta torre que aquí no hacía nada, la ubican en D8. Mucho más lógica que la jugada de torre. Esta jugada que no sería buena porque estaría abandonando la defensa del punto F7. La defensa del punto F7, aquí la jugada caballo por E5 funcionaría fácilmente, ¿no? Se torre de 8 y ahora cómo jugar en este momento. Habíamos dicho que ceder la atención no era correcto. En ocasiones se puede justificar cuando se puede ganar material, ¿no? Cuando hay temas tácticos. Aquí, torre de 8, torre por D8, y aquí no se puede capturar, o no se debe tomar de esta manera por caballo por E5. Y bueno, aquí estaríamos completamente ganando, ¿no? Si capturan torre F7 y es un caos la posición. La clavada aquí con C7, una jugada que es bueno evaluarla, ¿no? Porque no capturan. Tienen como ese caballo, pues prácticamente cualquier jugada funciona, ¿no? Incluso dama F7 jaque. No podemos tomar porque con el caballo, ¿no? Porque está clavada el mismo. Pero, y la negra quieren capturar con jaque, es muy importante, pero tenemos esta jugada por E7 que basta para ganar, ¿no? Jaque y bueno, la posición sería extremadamente buena, ¿no? Ventaja material. Entonces, bueno, aquí las negras también pueden hacer esta jugada, ¿no? Dama por E5, jaque, pero de igual manera la ventaja blanca es decisiva, ¿no? Y ya tenemos un punto de ventaja, ¿no? Entonces, aquí las negras no deben tomar con la torre, toman con el alfil, pero fíjense la pasividad. Ahora viene torre de 1, una jugada lógica, y las piezas negras están mal coordinadas. Si la torre viene F7, el alfil cae. Así que esto hace que la única jugada sea caballo B8. Y fíjense que triste. Es como que Carpo nunca dejó que Spassky pudiera ejecutar su plan. Es decir, lo fue oficiando poco a poco, le fue quitando casillas útiles a las piezas de las negras hasta llegar a esta posición completamente triste, ¿no? Para las mismas. ¿De qué manera podemos seguir mejorando la posición? Alfil C5, la torre, una jugada forzada, la torre está amenazada. Otra cosa es que cuando tenemos más actividad que rival, las jugadas forzadas suelen ser un buen algoritmo, ¿no? Las primeras jugadas que debemos evaluar en estas posiciones son estas, ¿no? Porque dejan al rival con muy poca capacidad de respuesta. Por ejemplo, en esta posición la torre tiene muy pocas casillas, sobre todo para defender al alfil. Solamente puede venir a G8 o H8. Aquí Spassky eligió la jugada torre G8, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Entre una u otra. Y ahora, ¿cómo continuar con blancas? Bueno, aquí de nuevo, las jugadas forzadas. ¿Qué jugadas forzadas tenemos? Jaques, capturas o amenazas, comenzando por los jaques. Incluso es bueno evaluar todos los jaques, aunque nos parezcan tontos, por así decirlo, ¿no? Aquí, evidentemente, el jaque en F6 no nos aporta mucho. Tenemos jaque aquí en F7, F8. También tenemos jaque con torre de 7, alfil F8 jaque. Jugadas que realmente se puede ver que no aportan nada a las blancas, ¿no? Entonces, podemos desechar los jaques, pero se recomienda comenzar primero por los jaques. Porque a veces las jugadas, por así decirlo, que parece que no hacen nada, nos pueden traer sorpresa, ¿no? Chiro decía que cualquier jugada legal
es posible en el ajedrez, ¿no? O sea, los jaques los desechamos, no nos aportan mucho. Pasamos a las capturas. Tenemos aquí caballo por E5. Pero bueno, parece que no pasa mucho, ¿no? Aquí dama por y si capturan alfil F6. Entonces, ¿qué otra captura tenemos? Bueno, dama por C6 no tiene sentido. Sin embargo, cuando evaluamos la jugada torre por D8, aquí es lógico capturar. Única jugada, vemos que la jugada alfil E7, de nuevo, una jugada dentro del campo del rival, una amenaza, hace que la negra colapse. Porque ahora se amenaza la torre, también el punto F6, y esto va a ser definitivo en la posición para la negra, ¿no? Para evitar el mate tiene que hacer torre F8, y aquí dama por F6 y todo cae en la posición. Incluso dama F7 no funciona, por dama D6 y el caballo cae, ¿no? O sea, aquí luego de alfil E7, Spassky decidió poner fin a la partida, ¿no? Entonces fíjese como aquí en el inicio de la posición fue cambiando, ¿no? Primeramente, aquí caballo B1, como fue aplicando una jugada de retroceso, jugadas que no son muy comunes. En este sentido hay un libro que es muy importante, ¿no? Las jugadas invisibles del autor Afek, un autor israelita, para expulsar. Sí, el caballo estaba bien ubicado, pero era la pieza menos activa en la posición. Poco a poco fueron expulsando las piezas negras hasta lograr una posición un poco más agradable, y una vez con más actividad, pues bueno, las jugadas tácticas ya comenzaron a salir a flote, ¿no? Vamos a ver este segundo ejemplo. Aquí en esta posición, con blanca se esquiva el eterno rival de Anatoly Karpov, Garry Kasparov. Las blancas tienen, de nuevo, aquí igualdad material. Si le damos a analizar aquí a la computadora, pues verán que da un poquito de ventaja blanca, ¿no? En la posición. Y bueno, un jugador que, aunque no tenga, quizás sea tan experimentado, pudiera pensar que aquí las blancas están inferior, ¿no? Porque a cualquier ajedrecista, ¿no? A cualquier persona que le guste el ajedrez, es fácil saber que Kasparov fue un jugador bastante dinámico, ¿no? Un jugador que trataba de atacar, de jugar posiciones agudas, y en este caso parece que la posición es muy apacible. Es Karpov quien tiene una pieza dentro del campo de las blancas. Tiene un alfil aquí en B3, y adicionalmente, adicionalmente aquí también el alfil en B3 está paralizando a los peones de B2 y A3, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, estos peones son peones colgantes que no están defendidos por otros peones, pudieran ser debilidades que las blancas quisieran atacar, quisieran presionar, pero el problema es que la torre que está en F1 no puede venir a D1 a presionar aquí en D5, ¿no? Esto es una de las interrogantes, porque no podemos decir si está alfil, está dentro del campo de las blancas, tiene más actividad, pero no hace nada, no ataca nada. Es verdad que este alfil no ataca nada, pero le está quitando casillas útiles a las piezas pesadas de las blancas, ¿no? Piezas pesadas en el ajedrez son dama y torre, y piezas pesadas alfil y caballo, ¿no? Las piezas menores. Entonces no se puede llevar la torre a D1. Esta torre aquí en F1 está mal ubicada porque está bloqueada por el alfil de F2. Quisiéramos llevarla a D1, pero no es posible en este momento. Entonces aquí de nuevo Kasparov aplica una maniobra de retroceso para intentar deshacerse de esa pieza de la negra, ¿no? Según lo visto en el primer ejemplo, bueno, ya es un poco más fácil ver cuál sería esa jugada, ¿no? Aquí sería la jugada alfil de 1, intentando plantear un intercambio. Evidentemente aquí Karpov, que para nada es un jugador principiante, no capturó. Si la negra hubiera capturado, recuerden, cuando hay una proposición de intercambio, casi siempre el cambio favorece al rival. Si establecemos una pequeña técnica de la comparación, evaluar la posición resultante con la inicial, si la negra hubiera capturado, ya los peones estos en un futuro quizás se puedan mover, ya no están paralizados. Y esta torre que estaba aquí bloqueada se ubica en D1, y ahora junto con la torre de D2 convergen en la presión sobre el punto de 5. Y drásticamente la posición ha cambiado en una sola jugada, ¿no? Entonces la negra aquí evidentemente mantiene la tensión, y Kasparov sencillamente se quita. Hay uno. Ahora, en este momento, aquí Karpov realiza la jugada dama E6, quizás previendo en este momento que si el alfil queda expulsado, el punto de 5 iba a caer, ¿no? Iba a quedar no está defendido por otro peón, y quizás con dama E6 quiere defender a dicho peón. Entonces, ¿cómo continuar ahora en este momento?
Bueno, aquí hay dos ideas, ¿no? Hay dos maneras, hay que tratar de ver las maneras de ejecutar, digamos, la idea de expulsar a la pieza del rival, porque de momento la tarea está completada al 50%. Sí, aplicamos alfil de 1, pero las negras se ponen, se rehusan, ¿no?, a expulsar este alfil. Y ahora podemos proponer un intercambio con el alfil o amenazar al mismo. Hay que evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí esta jugada alfil de 2 podría ser una opción, pero si capturamos con esta torre, bueno, la torre aquí ya no va a estar presionando en D5, capturar con esta torre es un poco fea la movilidad de la torre, solamente controla 2 casillas, tiene la misma, controla la misma cantidad de casillas que un peón. Entonces aquí queda muy pasiva la torre. Alfil B3 da un poco de miedo, porque si esta jugada llegara a funcionar en este momento, si en un futuro esta jugada llega a funcionar C4, el caballo pudiera instalarse en la casilla de D5 y estaría apoyado por el peón. Este caballo en D7 podría saltar por C5 y con idea de 3. Entonces, aquí lo más sano parece ser B3 en este momento. Aquí alfil B5 y en este momento la jugada A4. Ahora, en esta posición, aquí Carpo comete un error, hace la jugada alfil A6. Esta jugada es mala porque luego de la captura, realmente aquí el alfil no encuentra ninguna presa en su amenaza a la descubierta, porque todas las presas están ubicadas en casillas negras, con excepción, lógicamente, del alfil de casillas claras, pero dicho alfil se encuentra defendido por 2 piezas. Es decir, que aquí no se va, las negras no pueden hacer daño. Había que retirar el alfil C6. Y luego alfil B7, dama C7, una jugada hacia adelante y las blancas terminaron imponiéndose. El resto de la partida la pueden ver aquí en los archivos PGN del material, ¿no?, del curso. Entonces, vamos a ver aquí este último ejemplo, que bueno, no es que sea correcto, solamente para tratar de, bueno, demostrar que este tipo de maniobras se pueden, cuando se tienen, digamos, incorporadas en nuestro conocimiento, se pueden aplicar, ¿no?, incluso en partidas muy rápidas. Voy a mostrar aquí un ejemplo de una partida mía contra un maestro internacional de origen indio que, bueno, tenía un elo bastante alto, ¿no?, bastante poco despreciable, ¿no? Tenía 2.836, es decir, más de 2.800 en la plataforma Lichess. Y de igual manera, la partida completa la pueden ver en los archivos PN si desean, ¿no? La partida comienza con E4, E6, D4, D5, la apertura de la base, con la defensa francesa, la variante de la base, disculpen, la defensa francesa, planteando un centro cerrado, ¿no? Aquí las negras quieren, por lo general, hacer valer la ventaja espacial en el flanco de rey, mientras que las negras quieren hacer lo suyo en el flanco de dama, con la ruptura en C5, intentando atacar la base aquí del plan de 5, que es de 4. Así que bueno, ya el plan por ambas partes es bastante predecible, ¿no?, cuando se hace la jugada de 5. Entonces aquí la partida sigue con C5, las jugadas teóricas. Aquí no hay nada nuevo. C3, depende del plan de D4, caballo C6, caballo F3, caballo B6. Aquí hay varias formas de jugar, ¿no? Se puede hacer alfil de 2, se puede hacer alfil de 3. Y A3, que es una jugada que también se hace mucho a un alto nivel en esta posición, ¿no? Y C4, esta jugada va en contra un poco de los principios que se conocen en la francesa, porque se cierra y se elimina la tensión en D4, pero el objetivo, cuando el plan se ha movido a 3 en el ajedrez, un plan, digamos que el plan se puede modificar, se puede reajustar, rediseñar, como se quiera llamar, cuando ocurren dos cosas. Cuando se produce un movimiento de peón o cuando se produce un intercambio de piezas. No siempre ocurre de esta manera, pero cuando ocurren estas dos cosas es como una señal de alerta, ¿no?, una señal de alarma para comprender que quizás el plan debiera ser reajustado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el defecto? Digamos, no sé si defecto es la palabra, no es un defecto porque esta jugada no es mala. ¿Qué ha cambiado en la posición? Es que ahora la casilla B3 pudiera quedar aprovechada. Entonces, hacemos C4 con la intención de quizás colarnos en dicha casilla con el caballo, con maniobras como caballo 5 en un futuro, ¿no? Caballo 5 también es posible en este tipo de posiciones más adelante, ¿no? Aquí las blancas responden con caballo B2. Aquí la jugada más correcta por parte de las blancas es alfil de 2. Caballo B2. Las negras quieren defender esta casilla. De igual manera, caballo 5 una jugada que es típica, ¿no?
pero también esta ruptura en F6 se puede hacer. Esta jugada es típica en la francesa en este momento, ¿no? Ahora, aquí alfil 12 es la mejor jugada. Las blancas hacen G3, que no es la mejor opción, teóricamente. Tomamos, fíjense, cedemos la atención, pero con qué objetivo. Con el objetivo ahora de desarrollar el alfil, pero con ganancia de tiempo. Tengo dos piezas desarrolladas, la blanca también tienen dos, pero de momento es como que los roles han intercambiado, porque al desarrollar mi pieza, no lo hago de cualquier manera. Estoy amenazando el punto F2. Y si las blancas aquí hacen una jugada cualquiera, no sé, por ejemplo, torre B1, le daría mate. Aquí en el 3 con la dama, ¿no? Entonces aquí la blanca tiene que prestar atención a esa amenaza porque no es una amenaza cualquiera la que se está planteando en este momento, ¿no? Dame 2, evidentemente para defender en F2, y ahora acaba H6, una jugada que parece extraña porque en H6 está en un borde del tablero. Pero ¿cuál es el objetivo de esta jugada? Si hago caballo 7, solamente puede venir a F5, no más que ahí, ¿no? H6 es una jugada más flexible, tiene el objetivo de ubicar el caballo en G4 para presionar en E5 si me dejaran, si no, bueno, el caballo va a F5, ¿no? Tiene muchas más opciones esta jugada. Alfil H3, las blancas no me permiten la jugada caballo G4, no quieren que vaya allí porque si va a G4 estaría atacando tanto en F2 como en E5. Sencillamente me enroco, las blancas enrocan y caballo F5. En este momento, la posición es muy agradable. ¿Cuál es el único problema? Este alfil. El alfil de casillas claras en la francesa muchas veces es un problema estratégico porque choca con la cadena de peones, con su propia cadena de peones. Entonces la peor pieza de las negras es este alfil. Si lo pudieran activar, sería genial, ¿no? Rey G2, alfil de 7, caballo G5, una pieza dentro de mi campo de rival, dentro de mi campo, no la quiero que esté cerca de mí, aunque no haga nada, sencillamente H6, y bueno, no se sabe muy bien qué vino a hacer hasta aquí, el caballo tiene que retroceder, ¿no? Caballo F3, y ahora lo que estábamos comentando, la maniobra de retroceso, maniobra de reciclaje. Los alfiles son buenos cuando en diagonales abiertas. El alfil aquí no está bien ubicado. ¿Por qué? Porque choca con este peón. ¿En qué diagonal lo podemos ubicar donde va a estar mejor? En la diagonal B1, H7, si el alfil fuera G6, o en su defecto en la diagonal D1, H5, una diagonal un poco más pequeña, pero que también tendría mucho sentido, porque el alfil en H5 estaría poniendo un ojo al caballo de F3, ¿no? Entonces estaría mucho más activo en estas dos diagonales. Entonces, atendiendo a esto, ¿cómo jugar? Bueno, sencillamente aquí la jugada del alfil 8, que no es una jugada difícil de ver. El alfil es la pieza menos activa, queremos reubicarla donde esté mejor coordinada, ¿no? Donde esté haciendo daño a la posición del rival. Y alfil 8, torre B1, y como hace torre B1, pues le hago alfil G6, no le hago alfil H5, porque le estoy poniendo un ojito a la torre, aquí en B1. B4, amenaza del alfil, captura el paso, porque no quiero retroceder a mi alfil, ¿no? De momento, captura el paso. Aquí, la jugada, fíjense que la jugada caballo por B3 es una jugada un poco peligrosa, porque la torre pudiera ser capturada en un futuro, ¿no? Que quizás no sea tan lejano, hay que valorar, pero probablemente una jugada como caballo H4, bueno, el plan de 6 puede caer, ¿no? Pero son jugadas que, bueno, lo pueden dejar en cualquier momento. Esta torre parece que está muy mal ubicada porque el alfil pudiera capturarla, ¿no? Aquí el modo propone caballo así, en esta posición. Parece muy extraño capturar de caballo, ¿no? Así que la blanca toma de torre para al menos ganar un tiempo sobre la dama. Fue lo que hizo aquí el mate internacional. Dama C7. Y aquí el alfil no se ha desarrollado. Ahora, como actividad me convendría abrir la posición. Una jugada aquí que se viene sola en cualquier momento de la jugada de 4. Para intentar ya abrir la posición, que la pared de alfil trate de activarse y esté mirando tanto en el flanco de rey como en el flanco de dama, en caso de que sea necesario. Una jugada que se viene sola, ¿no? Pero aquí la blanca, una cosa que es importante, si el rival no puede ejecutar su plan y está totalmente pendiente a los planes del oponente, en ocasiones ese plan del rival se va a ejecutar de una manera más rápida, porque está jugando en el flanco, en el sector del tablero, donde el rival, donde el oponente está ejecutando su plan, sus ideas. Y con esto lo que quiero decir es que no puede llegar a ejecutar sus propias ideas, tiene que estar siempre pendiente a los planes del rival. Y esto no es otra cosa que una pasividad grande en la posición. Aquí las blancas están pendientes a lo que quieren hacer las negras, pero no pueden realmente contraatacar. No pueden contraatacar porque las negras no tienen grandes debilidades en la posición. Sería como perseguir un fantasma. Este peón de 6 pudiera ser una debilidad, pero ¿cómo la atacan? De momento está defendida, ¿no?
bueno, no es que esté defendida, pero no puede ser atacada. Y bueno, es un problema. Acento RB5 en este momento y alfil B6. Sencillamente la alfil se mantiene en esta diagonal, poniendo un ojito aquí al punto F2 para cualquier tema táctico, caballo B3, y esta jugada es un problema, ¿no? Aquí las negras terminan cometiendo un error grave, pero en una posición donde las negras tienen una gran ventaja, ¿no? Tienen una ventaja bastante agradable, es evidente que las negras están mucho mejor, y hacen esta jugada, caballo B3. Ahora, esta jugada evidente es mala, ¿por qué? Porque se le está quitando el refugio a esta torre. Con la sencilla jugada A6, la torre queda atrapada y bueno, en pocas jugadas más adelante, incluso las negras logré seguir ganando material y mi rival abandonó. Fíjense cómo es importante preguntarnos cuál es nuestra peor pieza, porque si no lo hacemos, era imposible quizás encontrar, ¿no? Que este alfil de 7 no estaba bien ubicado. Sí, quizás visualmente se podía encontrar que no estaba activo, pero ¿cómo mejorarlo? Bueno, sencillamente con esta maniobra de retroceso. Los alfiles son buenos en diagonales abiertas y tanto en H5 como en G6 tenía buenas opciones de estar mucho más activo, sobre todo para hacer daño, ¿no? Incluso en la posición del rival. Entonces, recuerden, cuando el rival tiene piezas cerca de nuestro territorio, debemos intentar expulsarla. No importa que sean con maniobras de retroceso, como en el primer ejemplo, una partida de Carpo contra Spacky, usualmente hay dos opciones, ¿no? A través de amenazas o proponiendo intercambio de una pieza equivalente a la misma, ¿no? Con el objetivo de que la pieza se simplifique o en su detrimento se ve obligada a retroceder. Y con ello, lo que queremos, logramos nuestro objetivo. No queremos que el rival tenga pieza cerca de nuestro monarca, ¿no? Y bueno, aquí en esta posición, como pudimos ver, la maniobra de retroceso, fue necesario, por así decirlo, buscar tener una pasividad temporal, como en el caso del alfil de 7, que tiene una pasividad temporal, para luego intentar reubicar ese alfil en una mejor casilla, como en el mismo caso de la jugada caballo B1. El caballo en C3 estaba bien ubicado, aparentemente en el ejemplo número 1 no tenía ningún problema, pero no podía ir hacia adelante. Entonces era una pieza que no hacía mucho en ese sentido, ¿no? Sin embargo, con la ruta caballo F3, D2, B1, C3, además el caballo con esta idea lograba también habilitar la opción de C3 y expulsar el caballo. Entonces, espero haya parecido interesante, bueno, este primer tema, la maniobra de retroceso, maniobra de reciclaje, y espero que lo puedan poner en práctica en su partida, ¿no? Una vez que uno comprenda esto, bueno, va no solamente a mejorar en el ajedrez, sino también va a comprender un poquito cómo juegan los mejores del mundo. Muchísimas gracias y bueno, espero que tengan éxito y nos vemos en la próxima entrega de la clase. Un gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Gracias. Luis. Y pues entonces vamos a enviar también la información del el workbook para que puedan repasar y también va a estar disponible el video de esta sesión. Nos vemos la próxima clase y pues nada, ¿no? Que se diviertan y disfruten del ajedrez. Gracias. Chao.